Vamos a dar inicio con esta segunda charla del ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Es una invitación que hace especialmente el programa, el posgrado, a todos nuestros egresados, estudiantes y obviamente aspirantes e interesados en el programa. La tarde de hoy está con nosotros el profesor Marco Antonio Arango Mejía. El profe es administrador de negocios, especialista en mercadeo, docente y consultor en el área de marketing y obviamente nos estará acompañando hoy hablando un poco del estudio de mercado en proyectos públicos más allá de la rentabilidad. Así que, profe César, a usted como coordinador de la especialización, le doy también la bienvenida al profe Marco y a todos nuestros asistentes por acompañarnos la tarde de hoy. Profe César, adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Felipe, por esa introducción que haces, tanto del profe como mío. Hoy tenemos, como dijiste, invitado al profesor ponente Marco Antonio Arango, es uno de nuestros profes del programa de especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Yo les estoy proyectando en este momento una programación de los próximos webinars que tendremos al menos durante este primer semestre o inicios ya del segundo hasta julio 28. Pues ahora vamos tratando de conservar también la dinámica de la secuencialidad de lo que es el tema de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, pues por ahora ya hemos abordado la gestión de proyectos de inversión a nivel nacional e internacional. Es un tema que tiene que ver con marco general de identificación, que es el primer curso que nosotros vemos en la especialización. Eh, Hoy estamos trabajando el tema de estudio de mercado desde ese enfoque de lo público. Próximamente, en mayo, tendremos dos profesoras que son las que nos acompañan en el tema de estudio técnico y organizacional. Entonces, se ha titulado Estudio Técnico y Organizacional, Decisiones Vitales para los Proyectos de Inversión. Tendremos luego de la especulación a las cifras reales, determine qué riqueza genera su proyecto, asociado al tema de evaluación financiera en proyectos. Y por último, tendremos pues ya en el 28 de julio, después de ese receso intersemestral, perspectivas para analizar los riesgos en proyectos socioeconómicos, todo de cara precisamente al nombre y a la especialización que nosotros tenemos, o el que conserva ese nombre de especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, una especialización en la que tratamos de dar un equilibrio desde lo público, desde lo privado, y ambos enfoques son muy válidos, pero sí tiene una connotación muy importante y quiero antes de darle la palabra al profe resaltarle a los invitados que tenemos hoy precisamente que nuestra especialización tiene esa connotación de darle toda la importancia a la secuencialidad de la formulación, la evaluación y la gestión de los proyectos, a diferencia de muchas otras especializaciones que se enfocan en la gerencia o en la gestión de los proyectos y que tenemos, insisto, esa característica particular de trabajar tanto lo público como lo privado. Y aquí estamos desmitificando un poco hoy con el profe el tema de que los proyectos, desde el estudio de mercado, pues tienen una visión muy desde lo privado nomás. Pues el profe nos va a dar hoy esa conferencia desde la óptica de mercado, no siendo más y agradeciéndoles, pues hago el último aviso a los que han llegado. Ahorita también volveré a recordarles y vamos a profundizar algunos elementos muy corticos ya al cierre sobre la especialización, pero vamos a tener una modalidad virtual para el próximo semestre. Están invitados, hay inscripciones abiertas. Felipe, tú estás con nosotros todavía por aquí para Sí, que nos profe, claro que sí. recuerdes la fecha límite que tenemos por ahora de inscripciones eh, abierta. Ok, profe, claro que sí. En el momento entonces estamos en convocatoria de la primera cohorte de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Es válido aclarar, como usted lo menciona, profe, es la primera cohorte en modalidad virtual. Pues obviamente ya el programa trae una trayectoria y un tiempo, obviamente, de experiencia en todo el tema, en la parte presencial, pero ahora, digamos que dada la misma solicitud de muchos de nuestros estudiantes y algunos de de los aspirantes que hemos tenido obviamente en el programa, se ha logrado pues la virtualización de los contenidos de la especialización y en ese orden de días estamos con esta primera cohorte que estamos en inscripciones hasta el 4 de junio.
con recepción de documentos hasta el 6 de junio e inicio de clases la primera semana del mes de agosto. Estaríamos dando inicio pues a las clases del programa, así que invitarlos a todos a que se inscriban. En un ratico les estaré dejando en el chat también los datos de contacto por si desean escribirnos si tienen alguna inquietud específica con todo el proceso de inscripción o acerca de la especialización como tal. Muy amable, Felipe, muchas gracias. Qué bueno que nos dejes esos datos para los interesados que puedan acceder ahí a la inscripción, a la consulta de más información y demás. Claro Quiero que sí, aclarar Juan. algo antes de darle la palabra al profe y es, si bien es modalidad virtual, no es 100% autogestionable, vale la pena aclarar eso. También es importante, creemos en la modalidad virtual, pero no le apostamos todavía a esa autogestión e independencia porque creemos que el relacionamiento con el docente es muy importante y en esos espacios se pueden resolver dudas, se pueden dar unas conversaciones, unos debates bastante interesantes que la sola virtualidad no resuelve. Entonces decimos que es virtual, pero vale la pena aclarar que si bien es virtual, así como estamos hoy, por medio de conectividad plataforma Zoom o por plataforma Teams, de tal manera que van a haber encuentros sincrónicos martes, miércoles y jueves en el horario normal. Para quienes de pronto no puedan en algún momento, pues las grabaciones reposarán ahí por unos días, que puedan mirarla y que puedan darse esa posibilidad que brinda la virtualidad de acceder de pronto en otro espacio en el que de pronto yo no pude acceder en ese momento sincrónico en tiempo real. Pero va a ser una, digamos lo que es una presencialidad mediada por virtualidad y con el apoyo de herramientas de virtualidad como la plataforma Moodle pedagógica. El profe ya tiene todo el curso montado ahí también. Tenemos todos los cursos montados ya en plataforma Moodle, en la plataforma de Udiarroba, que es de ingeniería y le brinda ese servicio a la universidad. Quería pues hacer esa aclaración para todos, para que también no creamos que van a estar solos, ¿cierto? No, por lo menos nosotros en ciencias económicas todavía no le apostamos a esa independencia total de un estudiante en un curso autogestionable, por lo que les mencionaba ahora. Bienvenidos y bienvenidas quienes estén en este momento con nosotros, acompañándonos. Eh, Les agradezco de antemano, espero que este tiempo que no nos va a tomar más de una horita para poder resolver estas inquietudes, comentarios y escuchar al profe. Profe, el escenario es todo suyo. Muchas gracias por acompañarnos, profe. Adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Juan Felipe, por sus presentaciones y, como decimos aquí, manos a la presa. Voy a empezar entonces a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, efectivamente en la especialización hablamos del estudio de mercado, en donde hacemos referencia tanto a proyectos públicos como a proyectos privados, proyectos de la administración pública, proyectos de organizaciones sociales, eh, con el ánimo de que se evidencie de que efectivamente en cualquiera de estas instancias, en cualquiera de estas actores, podemos o debemos tener en cuenta el, el estudio de mercado. Pero ahora le ponemos adicionalmente una copy, una acápite más allá de la rentabilidad. Porque pues, se suele entender, se suele creer que la rentabilidad pues, es un atributo exclusivo de proyectos privados, pero vamos a hablar de eso. Antes de comenzar, es muy importante que todas las personas que estén abocadas a la formulación de proyectos públicos pues tengan un marco de referencia que es una excelente herramienta diseñada para registrar la información de los proyectos que tienen esa orientación público, que es el MGA. Obviamente en la especialización se le da, dijéramos, todas las herramientas para que efectivamente se pueda tener presente esa herramienta, pero me parece que es muy importante el principio hacer esa recomendación porque es una herramienta
absolutamente útil y orientadora en la formulación de proyectos cuando vamos a hablar específicamente de proyectos con orientación a la inversión pública. Hablamos entonces del tema de la rentabilidad, que como les decía, casi que decimos de que es que la rentabilidad básicamente es para proyectos privados, pero realmente la rentabilidad social existe, porque más allá de los números hay un impacto. Todo proyecto genera ganancias tanto para los beneficiarios y también para quienes los implementan. Adicionalmente, todos los proyectos sociales, todos los proyectos públicos tienen una rentabilidad social que está encarnada en el beneficio colectivo. Y ese impacto, ese beneficio colectivo transforma vidas y construye adicionalmente la legitimidad social. Ese impacto, además, tiene un costo monetario. Es posible que el impacto positivo que hacemos en las comunidades y en las familias, nosotros podamos hacer la equivalencia de ese programa que estamos haciendo para combatir la violencia intrafamiliar. Tiene un costo para la sociedad, tiene un costo para el Estado, tiene un costo para las familias, y es posible detectar cuál es ese costo. Ese proyecto de beneficio de la salud pública, ese proyecto de beneficio para la prevención del embarazo adolescente, es posible magnificar o dimensionar cuál es el costo del impacto negativo que tiene para el Estado, para la familia, para la sociedad, poder subvencionar las consecuencias de esa inexistencia de un adecuado manejo del embarazo adolescente, o para evitar, para prevenir ese embarazo adolescente. De manera que la rentabilidad en lo social sí existe, y gracias a que hagamos conciencia de eso, podemos entonces darle una adecuada orientación a todos esos proyectos. Antes de que comencemos, vamos a hacer un recorrido de pasos que debemos tener en cuenta para garantizar de que un proyecto público puede efectivamente llegar a ser viable y tener éxito. Lo primero es que tenemos que tener claridad con respecto de cuál es el propósito de ese proyecto. Ese proyecto, cuál es el destino que tiene, ese proyecto, qué lo moviliza, qué lo motiva. Ese propósito debe ser entonces un propósito corto, convincente, motivador, orientador, que a cualquier persona, cuando lo lea, que es un beneficiario o que es un implementador de ese proyecto, esté totalmente encauzado, focalizado y dirigido hacia ese propósito. Debe movilizar, como lo digo, tanto a los beneficiarios como a quienes lo ejecutan. Ese propósito debe contemplar al interior también cuáles son esos principios, esos valores, esa cultura rectora de la ejecución de ese proyecto, porque si nosotros no tenemos claridad con respecto de cuál es esa cultura que va a primar, que va a caracterizar la ejecución de ese proyecto, probablemente un proyecto muy bien concebido, pero sin tener claramente definido cuáles son los principios, los valores, la cultura dentro de la cual se va a desarrollar, podría eventualmente fracasar. Claridad en el propósito del proyecto. Segundo, tener una clara concepción de cuál es esa estrategia que va a diferenciar ese proyecto de otros, que va a hacer que ese proyecto sea preferido, sea priorizado, sea solicitado, sea atendido por parte de la comunidad a la que está dirigido. Y esa preferencia, esa
decisión de sumarse a ese proyecto debe ser concebido como una estrategia que puede ser, o desde el punto de vista de que la concepción en el manejo de los costos de ejecución, de implementación, permite efectivamente hacer que ese proyecto sea preferido por la administración municipal, sea preferido por esa secretaría, sea preferido por esa institución de nivel municipal, departamental o nacional, porque ese proyecto tiene un manejo adecuado en los costos, o porque pueda ser distinto o diferenciado desde el punto de vista de cómo está concebido ese producto, ese servicio, ese programa, ese taller, esa intervención social, tiene unas características que hacen que se diferencie de otras alternativas anteriores o que pueden estarse presentando en otros ámbitos y que hagan que esa institución, que esa secretaría, ese ministerio y el público que está recibiendo ese proyecto diga, hay otras alternativas, pero yo prefiero ese proyecto que me está presentando la administración, que me está presentando la administración pública, porque efectivamente tiene unas características y unas condiciones que lo diferencian. O porque está dirigido de manera específica a satisfacer las necesidades y los intereses de una comunidad en particular, que la comunidad encuentra que allí está interpretada sus necesidades, que efectivamente está atendiendo unos puntos de necesidad, unos puntos de dolor que efectivamente tiene esa comunidad en específica. Entonces puedo yo tener una estrategia diferenciadora que puede ser por alguno de estos aspectos o una combinación de ellos. En tercer lugar, estamos hablando entonces mucho del mercado, pero cuando hablamos de mercado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando obviamente del originador de ese proyecto, el originador de ese servicio, esa institución, esa secretaría, ese ministerio, esa organización social que está implementando, forma parte del mercado. Y obviamente forman parte también los destinatarios, esa comunidad, ese municipio, ese barrio, esa institución que va a ser objeto, forman parte del mercado. Pero no solamente ellos dos, forman parte también todo el entorno político, económico, social, legal, ecológico, tecnológico, todas esas variables forman parte del mercado. Y el proyecto tiene que estar definido en consonancia con las características políticas, económicas, sociales, cada una de ellas que tiene esa comunidad, que tiene ese barrio, que tiene esa situación. Porque si las desconocemos, efectivamente vamos a quedar totalmente, vamos a perder la sintonía, vamos a perder esa concreción que tiene que tener el mercado, o sea, el destinatario va a entender de que efectivamente ese proyecto se ajusta a sus condiciones particulares, que no está trayendo un proyecto que fue supremamente exitoso en el departamento de La Guajira y lo vamos a traer a otro municipio o a otro departamento con unas condiciones políticas, económicas y sociales distintas. Entonces, ahí, aun cuando haya sido supremamente exitoso en otro territorio, puede que no necesariamente lo sea aquí, porque no está atendiendo a las características particulares de este mercado. Con eso hablamos de que construimos o lo que llamamos una matriz PESTEL, una matriz en donde identificamos las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que presentan oportunidades o que representan amenazas para la implementación de ese proyecto. Porque el diseñador de ese proyecto, el formulador de ese proyecto, el equipo formulador de ese proyecto, tiene que ser como el médico con el estetoscopio, diagnosticando cada una de las condiciones
materiales y reales que existen en ese mercado, en esa comunidad, para que efectivamente el proyecto pueda efectivamente aterrizar e interpretar las necesidades concretas en términos de oportunidades o en términos de amenazas que puedan surgir. Ese mercado que hemos descrito adicionalmente no solamente tiene al interior un sector, un barrio, una población, una institución específica que tiene unas características particulares, además de todas esas que están en el entorno, tiene esa comunidad, ese barrio, esa institución, esas familias tienen unas características específicas como clientes, como personas objetivas, donde están adicionalmente contenidos los proveedores de servicios, cuáles son los talleristas, cuáles van a ser los contratistas que van a atender específicamente ese proyecto. ¿Cuáles son otros eventuales proyectos dirigidos relativamente a lo mismo que pueden eventualmente ser causantes de ruido, causantes de distracción, causantes de desconcierto de esos clientes de ese proyecto que digan, ¿para qué lado cojo? Porque eventualmente quien diseñó el proyecto no tuvo en cuenta las características y condiciones de otros proyectos o de otros programas que simultáneamente se le están ofreciendo a esa institución o a esa comunidad, a ese municipio, para que efectivamente esa definición esté atendiendo específicamente esas características particulares y se evite el que haya descontrol. ¿Sí? ¿Quién quiere intervenir? Bueno, de pronto alguien había abierto el micrófono. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solamente el macroambiente, sino también el ambiente particular de esa comunidad que vamos a atender, en donde se dan, pues obviamente, quiénes son los demandantes de ese proyecto, quiénes son los demandantes de ese servicio y cuáles son otras alternativas de atención que esa comunidad, que ese municipio tiene para atender necesidades similares o parecidas a las que yo estoy queriendo concebir como Estado o comunidad. Es entonces esa demanda y esa oferta que puede haber están básicamente teniendo en cuenta cada uno de los elementos de lo que comúnmente llamamos los elementos de la mezcla de mercadeo. La plaza que en este momento es cómo vamos a colocar, cómo vamos a lograr que ese servicio, que ese taller, que esa oferta que le estamos haciendo a la comunidad efectivamente llegue a esa comunidad. ¿Cuál es el adecuado para que efectivamente esa institución del Estado, llámese secretaría, llámese ministerio, llámese fundación, efectivamente tenga la posibilidad de acceder a ese proyecto, porque efectivamente está dentro de sus recursos presupuestales poder subvencionar el costo de ese proyecto? ¿Cuáles van a ser los recursos de comunicación, llámese comunicación publicitaria, llámese mecanismos de persuasión, llámese redes sociales, llámese lo que sea, que vamos a utilizar para que efectivamente el público objetivo de ese proyecto lo acoja? O sea, es muy a propósito en este momento cuando estamos hablando del Metro de Medellín. ¿Cuál fue el proceso de educación, de comunicación, de motivación que hicieron las entidades encargadas de empezar a impulsar y a patrocinar el surgimiento del metro, al punto de que lograron construir esa cultura metro que hoy nos caracteriza, porque lograron hacer que la comunidad hiciera un aprestamiento del proyecto y lo hiciera suyo,
que es lo que no ha ocurrido en otras partes, para no hablar de ciudades en específico, en donde los sistemas de transporte masivo son tratados como si fueran ajenos, porque la comunidad no hace un aprestamiento, no se siente comprometida en ese proyecto porque lo siente lejos, lo siente ajeno. Y eso forma parte de cuál es el proceso de comunicación y de venta que nosotros estamos haciendo de los proyectos públicos. Pero adicionalmente, también de qué manera hacemos seguimiento a la ejecución, a la vida, al desempeño de ese programa público para ver si efectivamente está o sigue estando en sintonía con las necesidades que efectivamente estábamos diseñados a solucionar, o si están sucediendo algún tipo de cosas en la ejecución del proyecto que hace que ya se desenfoque frente a las necesidades puntuales de la comunidad que estamos atendiendo. Entonces tiene que haber unos sistemas de monitoreo que nos permitan estar permanentemente sintiendo el pulso de la ejecución del proyecto, sintiendo el pulso de cómo se está desempeñando el proyecto, esa vía, ese puente, esa obra que hicimos, efectivamente diseñamos cuáles eran los esquemas de mantenimiento, de seguimiento y de control del desempeño, o simple y llanamente la entregamos y la dejamos ahí y nos olvidamos de ella. Para que un programa público, para que un proyecto de beneficio social tenga y mantenga la vigencia y la pertinencia, es necesario establecer unos mecanismos de monitoreo, de seguimiento que mantengan vigentes, y quiénes van a ser las instituciones que van a estar pendientes de poder diseñar, de flexibilizar la ejecución o el mantenimiento de ese proyecto. Y obviamente el producto o el servicio en sí mismo. O sea, cuál es el taller, cuál es el curso, cuál es la obra, cuál es el acompañamiento que vamos a hacer en esta institución, cuál es el diseño que estamos haciendo de ese bien o de ese servicio que efectivamente interprete las condiciones, características, dolores que tiene efectivamente esa comunidad, esa institución a la que queremos servir. Ahí entonces en eso, desde el punto de vista de cómo lo está demandando la comunidad y cómo están ofreciendo otras alternativas, otros proyectos, otros prestadores de servicios, ahí qué oportunidades y amenazas podemos encontrar que nos ayuden a que el diseño de ese proyecto efectivamente esté vacunado para poder soportar las amenazas o esté preparado para aprovechar esas oportunidades que nos presenta el mercado en términos de expectativas, en términos de necesidades, para que efectivamente cuando salga el proyecto, cuando salga el servicio, cuando salga el curso, cuando salga el servicio que estamos ofreciendo, la comunidad a la cual está dedicado diga, esto era lo que necesitábamos. Eso efectivamente es lo que interpreta la necesidad particular de esta comunidad o de esta institución. Pero dentro del mercado, no, como no estamos solos, como yo tengo eventualmente muchos miedos que pueden competir con mi proyecto, yo puedo tener eventualmente otros prestadores de servicios, otras instituciones que estén tratando de interpretar esa competitividad que yo tengo que tener frente a las necesidades de los clientes. O sea, efectivamente yo conozco suficientemente en la comunidad, los clientes de ese producto, de ese proyecto, como para que yo efectivamente sea capaz de rebatir las objeciones para asistir a ese programa, de rebatir las objeciones de hacer cuidado de ese parque, para hacer cuidado de esa obra que estamos construyendo.
efectivamente yo tengo en cuenta todos esos otros actores que están en el barrio, esos otros actores que están en la ciudad que eventualmente pueden estar o dificultando u obstaculizando el éxito de ese proyecto, que está muy bien concebido, pero lamentablemente por alguna circunstancia no tomé las precauciones de saber cuáles eran eventualmente los riesgos que yo tenía dentro de ese barrio, dentro de ese municipio, para poder implementar el proyecto en el que estoy pensando. Ese ambiente competitivo, entonces, el comportamiento de los clientes, de los contratistas, de los otros proyectos públicos que eventualmente pueden competir, básicamente lo que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, donde obviamente entonces vamos a encontrar también oportunidades o vamos a encontrar también amenazas para las cuales en el diseño del proyecto yo tengo que tomar las precauciones necesarias y tener las estrategias adecuadas para cuando se presenten algunas de esas eventuales amenazas que puede haber dentro del barrio, dentro de la ciudad, dentro del mercado. Pero adicionalmente también está metido dentro del mercado, también estoy metido yo. También estoy metido yo como secretaría, también estoy metido yo como dependencia pública, también estoy metido yo como organización sin ánimo de lucro que está tratando de diseñar. Y yo tengo una serie de aspectos dentro de los cuales tengo que detectar qué oportunidades, qué fortalezas y qué debilidades tengo en el direccionamiento de mi equipo, en el direccionamiento de mi, en la manera de aprovechar o de conseguir los recursos que requiero para ese proyecto. O sea, no, resulta que nosotros tenemos unas restricciones presupuestales que hacen que tenga una debilidad de no disponer necesariamente de todos los recursos. Entonces yo sé que probablemente voy a tener que conseguir unos patrocinadores, voy a tener que conseguir unos aliados que ayuden a solventar esa debilidad que esa institución municipal o departamental tiene, porque no puede financiar con el presupuesto todo lo que implica la ejecución de ese proyecto. Entonces vamos a necesitar aliados nacionales o internacionales, si es que efectivamente todavía existen después de todas las cosas que han venido sucediendo en el ambiente de las entidades de cooperación internacional, que de todas maneras USAID no era la única, pero sí era importante. Desde el punto de vista de los riesgos que están involucrados en el proyecto, mi institución, mi secretaría, mi ministerio, mi entidad sin ánimo de lucro tiene la capacidad para superar o para afrontar los riesgos que pueden estar involucrados en la ejecución de ese proyecto. ¿Y cuál es la cultura de esa organización con la que yo trabajo? Efectivamente, la cultura de esa organización está alineada con el propósito del proyecto. Efectivamente, simplemente están cumpliendo una orden que dio el superior, o efectivamente están suficientemente comprometidos para que efectivamente ese proyecto, y si yo detecto que estoy débil en esa cultura, ¿cuál va a ser la estrategia que yo voy a hacer con el personal interno de mi secretaría, de mi ministerio, de mi ONG, de mi institución, para estar alineados desde el punto de vista cultural con los requerimientos específicos de ese proyecto que están tendientes a beneficiar una comunidad con unas características específicas? Entonces, esas capacidades de direccionamiento, de recursos, de riesgos, de cultura, vamos a encontrar entonces que van a haber o fortalezas y debilidades, y yo tengo que en el diseño tengo que estar preparado para aprovechar esas fortalezas o para poder buscar superar esas debilidades, buscar unas estrategias, unas alianzas que permitan que yo pueda superar esas limitaciones que tengo. Una vez conocido
todo ese mapa que estamos haciendo de la parte externa desde el punto de vista de esa matriz PESTEL, de todas esas variables políticas, económicas y sociales que condicionan la ejecución del proyecto, de adicionalmente conocer cuáles son las oportunidades y las amenazas que hay en el ambiente, en ese sector, en ese barrio, en ese municipio, y de conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que yo como institución que va a poner en práctica ese proyecto, dadas esas condiciones, yo debo entonces empezar a establecer cuáles son los objetivos y las estrategias específicas desde el punto de vista de la revisión del propósito. Es posible que yo, habiendo tenido un propósito inicial, después de haber hecho ese examen de las variables externas, de las variables sectoriales y de las fortalezas y debilidades, tenga que ajustar la formulación de ese propósito, porque yo ya sí tengo, efectivamente, como el médico, yo ya sé que esa fiebre se debe a, que ese dolor de garganta se debe a, y entonces yo puedo eventualmente reformular cuál es el propósito de ese proyecto para que esté todavía más ajustado a las necesidades particulares de esa comunidad o esa institución que yo quiero atender con el proyecto. Definir un objetivo general y unos objetivos específicos. O sea, dadas las características que yo encuentro en términos de oportunidades y amenazas, dadas las características que yo me encuentro en términos de fortalezas y debilidades, cuáles son los objetivos específicos que voy a trazar para ese proyecto. Y definir efectivamente, dado que ya conocí con lujo de detalles todas las variables involucradas, con la comunidad, con el barrio, con el municipio, con el departamento o con ese segmento de la población que escogí como objetivo de ese proyecto, entonces yo ya voy a formular cuál es la estrategia diferenciadora que va a hacer que definitivamente ese objetivo del proyecto, esa comunidad, ese barrio, efectivamente lo acojan, lo acepten por encima de cualquier otra alternativa y cuáles son las estrategias complementarias que van a ayudar para que la implementación de ese programa efectivamente sea exitosa. Para eso, una de las herramientas en donde nosotros podemos combinar esas oportunidades y amenazas, esas fortalezas y debilidades, pues es lo que comúnmente llamamos la matriz DOFA, que es una herramienta que puede ayudar pero que obviamente no es la verdad revelada, nos puede sugerir una serie de estrategias que surjan de esos cruces, de esas variables externas e internas, pero que obviamente es el equipo interdisciplinario que está al frente de ese proyecto el que tiene que entrar a definir esos objetivos y esas estrategias. Insisto quiero enfatizar lo que acabo de mencionar de equipo interdisciplinario. Y es que la definición de los proyectos debe ser una co-creación, no solamente del equipo que lo está implementando, sino también una co-creación en donde yo doy un espacio para que la comunidad destino de ese proyecto pueda efectivamente sentirse interpretada. O sea, por eso a nivel americano, a nivel de suramericano, todos los ejercicios de implementación que hizo el municipio de Medellín en todo el tema de los colegios de calidad, en todos los temas de las estaciones del Metrocable, en donde hubo un trabajo armónico con las comunidades, en donde le dieron espacio a las comunidades de plantear cuáles eran las mejores formas de utilizar el espacio público,
cómo efectivamente esa comunidad se podía sentir interpretada en la realización de ese programa, no solamente enriqueció el programa en sí, enriqueció el proyecto en sí, sino que adicionalmente y de manera importante logró que esa comunidad se sintiera comprometida en el éxito de esa estación, comprometida en el éxito de ese proyecto, porque ese proyecto no era algo que le había caído en paracaídas recetado por un tercero, sino que la comunidad se sintió interpretada en ese proyecto y esa co-creación que ya están, o sea, tengo una persona muy cercana a la administración de ese entonces que está recorriendo Brasil, Argentina, Ecuador, Centroamérica, en distintos entes municipales, reproduciendo ese ejercicio por los resultados tan exitosos. La misma ciudad de Barranquilla ha venido adelantando una serie de desarrollos urbanísticos en donde esos procesos de co-creación han sido absolutamente definitivos para el éxito de los proyectos, porque la comunidad destino de ese proyecto siente que efectivamente la administración pública está interpretando las necesidades y está sentado codo a codo con la comunidad diseñando el éxito de ese proyecto, y ya antes de la misma está casi que garantizado el éxito anticipado de esos proyectos, porque la comunidad se siente partícipe, siente que efectivamente ellos fueron parte importante en la concepción y en la ejecución de ese proyecto. Entonces, ahí tenemos pues esa matriz que es una herramienta, pero no necesariamente la única para que el equipo interdisciplinario que defina los objetivos y las estrategias del proyecto pueda hacerlo con éxito. Pero adicionalmente no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar en definir objetivos, no nos podemos quedar en definir estrategias. Tenemos que hacer una implementación adecuada en donde haya planes detallados de cuáles son las actividades, con qué responsables, con qué recursos económicos y materiales va a contar, cuáles son los tiempos que debe cumplir y cuáles son los indicadores claros de que efectivamente esa actividad fue ejecutada de manera exitosa. O sea, hay proyectos supremamente bien concebidos que desafortunadamente les falta un centavito para el peso, porque desafortunadamente no hicieron planes detallados de trabajo en donde todos los participantes, ya sean internos o externos, contratistas, prestadores de servicio, la comunidad misma, sepa qué se espera de ellos, cuándo y con qué apoyos cuentas para que efectivamente el proyecto pueda ser ejecutado a cabalidad. Pero allí, como dicen, tiene que haber una claridad en el liderazgo que ejerza la institución responsable del proyecto para estarle haciendo seguimiento, para estar monitoreando si efectivamente el clima de trabajo que se da entre los diferentes interlocutores en la ejecución de un proyecto intervienen muchas instancias. Y si quien está liderando ese proyecto no se encarga o no está pendiente de mirar cuál es el clima, cuál es la interacción, cómo es la comunicación, cómo son las relaciones que se dan entre los distintos actores, probablemente esa falta de liderazgo, esa falta de cuidado puede efectivamente dar al traste con una adecuada y exitosa investigación, con una adecuada y exitosa implementación. Y obviamente que ya de alguna manera lo he dicho, pero ¿cuáles son los procesos de retroalimentación que durante las distintas etapas del proyecto diseñamos para que estemos haciéndole seguimiento y retroalimentando a quienes están pendientes del diseño, al equipo interdisciplinario que está monitoreando la ejecución del proyecto,
para que se puedan tomar de manera oportuna, rápida y eficiente las decisiones correctivas que puedan eventualmente estar afectando la ejecución exitosa de las actividades que componen la ejecución del proyecto. Eso básicamente dijéramos como el marco general del curso, pero me gustaría que pudiéramos tener como algún tipo de preguntas o de inquietudes por parte de los participantes de esta charla. Qué bien, gracias, profe Marco, por este espacio tan ilustrador y qué bien esa invitación. Pues abrimos micrófono. La invitación también es para que esto sea un espacio un poco conversado, aprovechar estos últimos 10 minuticos que nos quedan acá respetando el espacio de todos para que se atrevan a hacerle preguntas al profe, algunas inquietudes que puedan tener, levantar la mano. Adelante, bienvenidos. Obviamente, les cuento pues que al momento de hacer, dijéramos, como este resumen, yo sé que es bastante atrevido, porque es tratar de en media hora, 45 minutos, de hacer una compilación de todos los temas que deben ser tenidos en cuenta en la concepción y de un proyecto público. Levantó la Adelante, mano. Julián, que tienes apagado el Gracias. micrófono. Adelante. Buenas tardes para todos. Mi pregunta es más en cuanto a la forma de cuál sería de pronto una extensión recomendable para hacer la presentación del análisis PESTEL dentro del documento. A ver, hay efectivamente una matriz, ¿sí? En donde están en el lado de las axis cada una de las variables políticas económicas y en el lado en el lado del horizontal están variables oportunidades o amenazas que efectivamente pueden afectar positiva o negativa. No sé si te respondí adecuadamente la pregunta. Sí, pues de pronto es más como, siento que a veces el análisis PESTEL puede llevar una gran parte del documento al estar relacionando los diferentes aspectos políticos, económicos y demás de la situación del proyecto. No sé si de pronto, no sé, una recomendación general, por ejemplo, que la extensión del análisis PESTEL que vayamos a presentar, Dios en las oportunidades y amenazas, que no vayan a superar, no sé, las 5 páginas, por ejemplo. Correcto. A ver, te cuento, el análisis PESTEL, dijéramos, es la parte inicial de ese análisis de oportunidades y amenazas. Y ese análisis PESTEL se complementa con la construcción de una matriz de análisis de oportunidades y una matriz de análisis de amenazas, en donde se le obliga al diseñador a que de esas 8, 10 o 15 oportunidades o 7 u 8 amenazas haga una elección, una ponderación para que elija las 4 o 5 más relevantes, les dé una ponderación de importancia para que efectivamente, porque el análisis, el contar con demasiada información puede ser efectivamente un problema. Entonces, se le proponen unas metodologías al diseñador, al equipo diseñador, para que de un análisis extenso haga después las renuncias de aquellas variables que efectivamente no son tan relevantes y se dedique a pensar solamente en aquellas oportunidades y en aquellas amenazas que de manera más relevante tienen afectación hacia el proyecto. No sé si ya te complementé. Sí, profe, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora, Julián. Marco, muy completa tu exposición y aprendí mucho porque yo soy pues un lego del mercadeo a pesar de que trabajé tantos años en una institución que trabaja proyectos. Eh, Estoy de acuerdo con lo que planteas que uno piensa que la rentabilidad social de los proyectos es en la empresa privada y no, en el sector público
también hay que tener rentabilidad y retorno de la inversión. Y tú colocaste un ejemplo que yo fui cercano a él, que es la empresa Metro, que se llama realmente la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá. La empresa Metro, pues, fue un proyecto que inició en los años 50, cuando el alcalde Jorge Restrepo Uribe reservó fajas de tierra al lado y lado del río, pensando en el transporte masivo, pues un alcalde visionario. Y luego al final de los 70 se unió la gobernación y el municipio, partes iguales, e iniciaron pues ya el proceso de cristalizar esa idea del metro. Bueno, ese proyecto tuvo muchos opositores de todo tipo, políticos, económicos, regionales, inclusive estuvo 4 años detenido por conflictos precisamente entre lo político y lo legal con el consorcio. Y quisiera que nos detuviéramos, sí, porque el proyecto parecía un propósito loable, ¿cierto? Hacer un transporte rápido y masivo de los habitantes del Valle de Aburrá. ¿Y qué tal que no tuviéramos el metro en este momento con todas las congestiones que hay? O sea, pero el proyecto tuvo muchos problemas. ¿Y cómo entonces un proyecto que tiene esos problemas? Porque sí, se expone toda la línea de tiempo del proyecto, las actividades, los propósitos, pero cuando hay dificultades de este tipo, como tuvo el metro, por ejemplo, con el consorcio hispano-alemán, ¿qué, qué, se- qué- qué ejemplos podemos sacar ahí de cómo sacar adelante un proyecto que es viable económicamente, socialmente, pero que tiene tantos enemigos políticos de todo tipo y opositores que le apuestan inclusive a que el proyecto no termine? Creo que eso sería también muy interesante mostrar porque esos son los retos que tienen los administradores, los alcaldes, porque a estos proyectos les salen enemigos de todo tipo, para no hablar de los elefantes blancos. Entonces, resumiendo, Marco, ¿qué podríamos decirnos cuando los proyectos tienen esas dificultades? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué capacidades, qué fortalezas hay que sacar para que el proyecto no se hunda y salga adelante? Ya, precisamente, Julián, y muchas gracias por tu ilustración. Efectivamente, ese análisis inicial en donde nosotros detectamos cuál es el ambiente político, económico y legal, y detectamos que allí hay oportunidades, pero también hay amenazas, hace que efectivamente quienes están diseñando el proyecto tienen que coger y evaluar la relevancia de esas amenazas, en el caso específico de las que estamos hablando, porque hubo opositores políticos y hubo barreras económicas y hubo barreras legales que estaban impidiendo el desarrollo de ese proyecto, pero quienes efectivamente estaban al frente del proyecto con absoluta seguridad, y más lo conoces tú que yo, que no estuve tan vinculado a ese proyecto, tenían efectivamente desarrolladas algunas estrategias, una cascada de estrategias para poder empezar a superar esos obstáculos, porque obviamente estaban absolutamente seguros de que los iban a tener, pero por fortuna, y yo diría que es una suerte de Medellín y de Antioquia, tener esa solidez, no solamente de la comunicación de las entidades municipales y departamentales, sino de asocio con entidades públicas y privadas, con el sector privado y con el sector académico, que de alguna manera le ayudó a poder diseñar y contar con las estrategias que le permitió finalmente salir adelante después de muchos inconvenientes que tuvo. Entonces, esa evaluación de matriz Pestel, en donde encontramos oportunidades y amenazas, no es simplemente un requisito académico para que cumplamos y podamos chulear, no, es efectivamente la materialización de las amenazas que pueden existir en un proyecto, para que quien esté liderando diseñe cuáles van a ser las distintas instancias a las cuales va a poder apelar en el caso de que efectivamente se evidencien esas amenazas. No sé si te respondí.
Solo quiero decir algo a favor del metro, porque yo soy un defensor del metro y participar de alguna manera de la cultura metro. Miren que a 30 años de operación del metro es una cosa extraordinaria que no se resalta. El 90% de todos los proveedores de insumos eléctricos, electromecánicos del metro son nacionales. O sea, que hubo una transferencia tecnológica, ¿cierto?, del consorcio hispano-alemán, que no sabíamos nada, y hoy en día el metro, él mismo repara, construye nuevas líneas y ha hecho una transferencia tecnológica. Lo que no va a Correcto. suceder con el metro de Bogotá, porque el metro de Bogotá es una concesión, lo están haciendo los chinos, una concesión a 60 años, y quienes van a tener el know-how y el control total, no solo la operación, sino la parte tecnológica, son los chinos. En cambio, en Medellín, una empresa estatal, pública, pues da una rentabilidad social y de una cosa que, pues, extraordinaria, que quería resaltar como Correcto. una consecuencia positiva de un proyecto exitoso, Marco. Dejo ahí. Muy bien. Muchas gracias, Julián, por tu intervención. No sé, César, cómo estamos para que continuemos abiertos a algunas intervenciones, porque el reloj nos está marcando ya algo. Pues, profe, ya cumplimos el tiempo. Creo que de pronto si alguien le atendemos una duda más, si alguien tiene, y con esto damos por terminada la sesión, pero dudaría agradecerles mucho a los que nos acompañaron. Recuerden que ahí en el chat, Felipe, quien nos apoya en la parte de mercadeo, nos dejó una información hasta el 4 de junio. Tenemos inscripciones. Recuerden, insisto nuevamente, es una modalidad virtual, pero no es autogestionable. Es una modalidad donde vamos a tener esto, encuentros sincrónicos con el profesor o con los profesores. Va a ser martes, miércoles y viernes en el horario de 6 a 10. Y bueno, están todos cordialmente invitados. Agradecerles nuevamente por este espacio, al profe Marco también por regalarnos este espacio, y los espero en el próximo webinar que tendremos ahora en mayo. Muy bien, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Muchas gracias, profe. Que tengan una buena tarde, Muchas una buena noche. gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Qué buena conferencia, doctor Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muy amable.